En Guatemala se han cometido graves violaciones a derechos humanos, han reducido las reparaciones a lo económico. Nunca más violaciones a derechos humanos. Se redujo el tema de derechos humanos a solo estarnos defendiendo de denuncias contra el Estado por violación de derechos humanos, las cuales no deberían de llegar hasta allá porque deberían de ser atendidas a lo interno, pero llegan. Y derechos humanos no es eso. Derechos humanos es una estrategia política que en las democracias permite que todas las instituciones trabajen en torno a buscar garantizar los mismos, de buscar gestionar los mismos conforme a las necesidades de las poblaciones y con esto permitir una convivencia armónica y pacífica. Uno de los primeros desafíos que tenemos es romper la idea que los derechos humanos es litigio. La segunda es que encontramos una difusión de paz solamente como un tema de capacitaciones, cuando la paz se tiene que trabajar dentro de diferentes marcos todavía no atendidos, que son compromisos del Ejecutivo dentro de los acuerdos de paz, como por ejemplo la dignificación de víctimas, como por ejemplo el reconocimiento de que hay víctimas de todos los lados, sobre todo de la población civil que no participó, por ejemplo, en el conflicto, que tienen que ser atendidas sus necesidades porque fueron empobrecidas a propósito de lo que sucedió. Y también un desafío de poder crear una institucionalidad que al final permite que el Ejecutivo tenga dentro de su quehacer permanentemente derechos humanos como una estrategia. Mira, un cambio estratégico es cambiar la práctica cultural de las personas. O sea, ¿qué cambios estratégicos se realizan? Primero, encontramos una cultura institucional que no atiende derechos y que no lleva los temas de acuerdos de paz. Lo otro es un posicionamiento político serio. Somos parte de un mundo que se maneja a partir de relaciones multilaterales y estas relaciones multilaterales no pueden ser cuestionadas en términos de que sean intervención extranjera o de intromisiones. Es estratégico admitir que en Guatemala se han cometido graves violaciones a derechos humanos y hay violaciones a derechos humanos todos los días. ¿Por qué es estratégico? Porque si los oculto no trabajo en ello. Otro tema estratégico es que trabajamos con víctimas. Y trabajar con víctimas requiere empatía, sensibilidad, capacidad de poder dialogar y, por supuesto, entender que hay posiciones muy fuertes que yo no las voy a poder comprender porque no me han sucedido posiblemente, pero como ser humano puedo encontrar en el otro ser humano una afectación grave. Debe de ser una institución de derechos humanos a cabalidad y por eso es importante una política nacional de derechos humanos. Debe de ser una institución que dignifica todo lo que ha pasado, con la memoria, con los archivos, con gente que sigue buscando a sus familiares. Por lo tanto, hay necesidad de tener un plan estratégico de dignificación. Bajo esos dos componentes, digamos, toda la institucionalidad tiene que entrar en una dinámica administrativa, culturalmente distinta a la forma de abordarse. El tema de la conflictividad es un tema que hay que saber abordarlo. Y yo creo que aquí hay un punto estratégico del presidente. Desde la transición fue visible que la conflictividad debe de ser abordada de una forma responsable, de manera institucional, pero también cercana a la presidencia de la República. Y entonces, abordar la conflictividad no se vuelve un tema de una institución, sino se vuelve un tema de todas las instituciones del Estado, porque todas tenemos alguna respuesta que dar. En ese sentido, el presidente decide estratégicamente pasar la conflictividad a la Secretaría Privada y la Comisión Presidencial hoy lo trabajamos de forma coordinada con esta Secretaría, tratando y buscando de fortalecer 3 puntos: el área de coordinación interinstitucional, el área de seguimiento en materia de derechos humanos y el área que permita estratégicamente tomar decisiones en terreno para poder resolver la situación de mucha gente que vive una conflictividad que a veces no es lo que nos imaginamos de pistolas o de palos, piedras o manifestaciones. Es una conflictividad de tener un lugar donde vivir o tener la posibilidad de encontrar un lugar donde establecerse para poder desarrollarse como familia. Hay un tema importante en materia de reparaciones que hay que reivindicar y que por eso nosotros hemos empezado pidiendo, por ejemplo, disculpas públicas en algunos casos como el de Marisabel o el de Claudina. Han reducido las reparaciones a lo económico y le han hecho creer a las personas que solo con lo económico ya está todo reparado. Y no es cierto. Es decir, hay un componente psicológico en lo social, hay un componente psicológico en lo individual que requiere encontrar un empate, una coherencia.
Y si no toleramos la violencia en contra de las mujeres, como lo que le ha pasado a Claudina y a Marisabel, y son casos donde se ha hecho de tal gravedad la violencia que se ha sufrido y queremos decir que no los toleramos, bueno, pedir disculpas públicas es un mensaje claro de que los componentes psicosociales están en sintonía con esos componentes individuales psicológicos que rechazan la violencia. Pero además hay otro tipo de reparaciones que llevan a la memoria. Hay agrupaciones de víctimas que han vivido cosas muy graves, que lo que necesitan y requieren es de un momento en donde haya un lugar en donde puedan recordar que eso sucedió y que no quieren que vuelva a suceder. Hay gente que con esas pedidas de disculpas, con ese acto de memoria o con algunos otros actos que se puedan realizar, más que lo económico se van a sentir reparados, porque complementa la parte humana, revitaliza la dignidad y al mismo tiempo me posiciona de otra forma frente a la sociedad. Si la sociedad reconoce que se viven graves situaciones, si el Estado lo reconoce, se permite la sociedad y el Estado al mismo tiempo atenderlo. Y entonces todos vamos a guardar una empatía que nos reconcilia y que nos debería de llevar a ese camino. Primero tenemos una directriz política que el presidente la dio en su discurso el 14 de enero. Nunca más violaciones a derechos humanos. Esa es una línea política clara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, gestionar que todas las entidades del Estado estén coordinadas en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos. Y hay un punto esencial que está en la Constitución, pero me voy a salir del ámbito normativo, la dignidad de la persona, que tiene componentes morales, componentes psicológicos y componentes físicos. El componente moral no es lo que yo creo. El componente moral no es lo que cree mi agrupación religiosa. El componente moral no es lo que creen los vecinos o lo que creen otras personas. El componente moral de un Estado hoy son los derechos humanos, porque todos somos seres humanos. Entonces, ¿qué queremos? Que el Ejecutivo tenga un componente moral de derechos humanos a partir del cual identifica que presta un servicio, que garantiza un derecho y que por lo tanto le permite a la persona desarrollarse plenamente. Esa es la visión que tenemos, que todos los funcionarios logren identificar que son servidores de derechos humanos, que los promueven, que los defienden. Los derechos humanos tienen que estar dentro de la programación del Estado, de una manera que al programarse tienen base normativa, base económica y al mismo tiempo tienen una base práctica en donde se ejecutan. Si esto se consolida, no hay marcha atrás. Lo que queda a la sociedad es exigir su progresividad y no su retroceso. Institucionalmente me gustaría verla como una secretaría o, si quiero ser más iluso, como un ministerio. Porque esta es una institución, es un trabajo de gobierno de toda la vida. No puede ser una comisión temporal, tiene que ser una comisión, tiene que ser una secretaría permanente. Que coordina, que es bien admitida, que no es rechazada, que se permite trabajar con víctimas, escuchar a las personas, integrarse dentro del quehacer de los diferentes pueblos que componen el país, promoviendo sus derechos desde su cosmovisión, un articulador intercultural. Pero no es algo que se logre tan fácil, ¿verdad? Requiere muchísimo trabajo, requiere muchas personas en sintonía para lograrlo, que hoy creo podemos dejar las bases para eso, a partir también del apoyo que desde la presidencia se está recibiendo y desde el gabinete en sí mismo, desde el Consejo de Ministros, se recibe en el ámbito de derechos humanos.